Listo. Buenos días para todos. Mi nombre es Saray Bedoya y soy abogada de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia del área de estudios jurídicos. En nombre de mi organización quiero agradecerles a todos por su interés y buena acogida a la invitación que les hicimos para conectarse a esta conferencia virtual Régimen Simple de Tributación, una herramienta para los empresarios en medio de la crisis. Buscando que las empresas crezcan, queremos acompañar a los empresarios y comerciantes en medio de esta contingencia, suministrando contenidos de apoyo en temáticas de actualidad que les den fundamentos para su gestión empresarial, porque juntos nos recuperaremos. Los invitamos a consultar toda la programación de los eventos virtuales que tendremos durante estos días en cámaramedellín.com y en las demás redes sociales de la Cámara. La metodología de la charla será la siguiente. Tendremos una exposición por espacio de 60 minutos aproximadamente, que contará con unas diapositivas que ustedes podrán ver en la pantalla. Y luego tendremos un espacio para contestar sus inquietudes. Durante la conferencia se tendrá habilitada en su margen derecho la posibilidad de que ustedes formulen las preguntas y en lo posible, en la medida que el tiempo lo permita, podremos escuchar las respuestas por parte del conferencista del día de hoy. Queremos contarles que en esta mañana nos acompaña el doctor Julio Lamprea. Él es asesor director de gestión de ingresos de la DIAN y va a estar compartiéndonos esta charla. Doctor Julio, bienvenido y adelante. Saray, muchas gracias. Gracias por tus palabras. Gracias a todos los asistentes. Le damos las gracias también a la Cámara de Comercio de Medellín por haber abierto este espacio para nosotros. Es muy importante porque nosotros creemos que las cámaras de comercio son aliados fundamentales, porque es la manera que de la forma más práctica podemos llegar a los empresarios. Vamos a hablar hoy del régimen simple de tributación. Y para empezar a hablar del régimen simple de tributación, yo quisiera que quienes ya están conectados me ayudaran a responder algunas preguntas que vamos a ir dibujando acá. Simplemente puedo ir escribiendo en su chat en el chat las preguntas o lo que vaya diciendo y acá lo vamos a decir. Lo primero que quiero preguntarles es, ¿cuáles son los impuestos que normalmente debe pagar una persona que inicia una empresa, que inicia a desarrollar una actividad, a prestar un servicio? Básicamente son los siguientes. Tenemos el impuesto de renta, vamos a dibujarlo acá, perdonarán que mi letra no es tan bonita, pero acá lo entenderán. Tienen el impuesto de renta. En algunos casos, cuando venden productos gravados o prestan servicios gravados y superan unos topes y son personas jurídicas o naturales, deben pagar el IVA. Si tienen un restaurante, deben pagar el impuesto nacional al consumo, o si tienen un bar, impuesto nacional al consumo, vamos a llamarlo acá. Perfecto. También, si tienen actividades en determinado municipio, deben pagar el ICA en cada municipio que realizan la actividad. Deben pagar el impuesto de avisos y tableros. Deben pagar en algunos casos, la mayoría de casos en todos los municipios, la sobretasa bomberil. Vámonos la ve acá para que se entienda. Tienen que pagar derivado del impuesto sobre la renta en algunas ocasiones, la ganancia ocasional cuando tienen ingresos grabados con ganancia ocasional. Estos impuestos son impuestos que se deben pagar por todos los contribuyentes, generalmente, algunas excepciones, por supuesto, y que en algunos casos son impuestos nacionales o en otros casos son impuestos municipales. Acá tenemos los impuestos municipales y acá tenemos los impuestos nacionales. ¿Verdad? Desde ese punto de vista, con base en este dibujo que está muy lejos de ser una obra de arte, por supuesto, quiero explicarles qué es el régimen simple de tributación. Y básicamente el régimen simple de tributación, para los que no lo saben, es un sistema de pago de impuestos. Ese sistema de pago de impuestos lo que nos permite a nosotros es poder facilitarle la vida a los contribuyentes con el régimen simple de tributación. El régimen simple de tributación fue creado por la Ley 1943, la que todos conocemos como la Ley de Financiamiento, y en esa Ley de Financiamiento
se creó el régimen simple de tributación, que luego fue recogido por la ley 2010 del 2019, luego de que la ley de financiamiento fuera declarada inconstitucional. Pero básicamente, la ley 2010 hizo exactamente lo mismo que había hecho la ley 1943. ¿Qué hicieron estas leyes? ¿Cómo crearon el régimen simple? Modificando los artículos 903 y siguientes del Estatuto Tributario, dijeron claramente que se creaba algo nuevo que se llama el impuesto unificado, que acá lo voy a tener. Y el impuesto unificado, que sí es un impuesto nuevo, se pagaría, dijo la ley, se pagaría bajo el régimen simple de tributación. Es decir, el régimen simple de tributación sería el mecanismo de pago del impuesto unificado. Pero no se preocupen, porque el impuesto unificado, a pesar de que es un nuevo impuesto, no significa una carga adicional para los contribuyentes. ¿Qué dice entonces la ley? Créase el impuesto unificado que se pagará bajo el régimen simple de tributación, que sustituye, escuchen bien, miren esta responsabilidad que tenemos acá, que sustituye el impuesto sobre la renta. Quien opta, porque todo este régimen es un régimen optativo, quien opta por el régimen simple de tributación, ya no va a ser más contribuyente del impuesto sobre la renta. Sale de la ecuación el impuesto sobre la renta. Eso quiere decir que si usted optó por el régimen simple en el año 2019, no va a tener que presentar su declaración de renta este año porque usted salió del régimen sobre la renta. Si usted opta este año por el régimen simple de tributación, usted sí tiene que presentar su renta del 2019, pero en el año 2021 no va a presentar su renta del 2020. ¿Esto qué significa además? Que cualquier obligación que usted pueda tener y que esté derivada de su condición de contribuyente del impuesto sobre la renta, pues no la va a tener que cumplir, porque cuando usted opta por el régimen simple de tributación, usted ya no va a ser responsable del impuesto sobre la renta. Y eso es buenísimo, esto le quita muchas cargas a usted, porque ya no va a tener que diligenciar el formulario 210 o el 110, sino que en los formularios dispuestos para el régimen simple de tributación, usted va a pagar el impuesto unificado, que es el que sustituye la renta, y usted la va a tener fácil. Pero la ley no se queda ahí. La ley dice además que para facilitarle la vida a los contribuyentes, algunos impuestos se van a integrar al régimen simple de tributación. ¿Cuáles impuestos se van a integrar al régimen simple de tributación? Número 1, el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil. Estos impuestos municipales se van a integrar al régimen simple de tributación. Es decir, cuando hablamos de integración, ojo, ya no estoy hablando de sustitución, sino de integración, quiere decir que estos impuestos también se van a pagar a través del régimen simple de tributación. Ya no se van a pagar en cada uno de los municipios, sino se van a pagar. También se integra el impuesto nacional al consumo para el caso de bares o restaurantes. También se integra la ganancia ocasional de alguna manera, ya lo van a pagar por medio del régimen simple. Y también se integra, aunque la ley no lo dice expresamente, pero en el fondo es lo mismo, el impuesto sobre las ventas. Si se dan cuenta, a diferencia del impuesto sobre la renta, estos impuestos que están integrados no desaparecen, se mantienen. Y lo único que hace el régimen simple de tributación es permitirle al contribuyente, o más bien facilitarle la vida al contribuyente para que los pague a través de este gran sistema que se llama el régimen simple de tributación. Desde ese punto de vista, cuando usted opta por el régimen simple de tributación, usted sigue siendo responsable de IVA o puede no ser responsable de IVA si cumple con los requisitos del artículo 437(2) del Estatuto Tributario. Usted puede ser o no responsable del Impuesto Nacional al Consumo. Usted, siendo responsable del ICA, va a seguir pagando el ICA, pero lo va a liquidar con las normas que establecen los municipios, porque es un impuesto que no desaparece y que es de los municipios. La ganancia ocasional, de la misma manera, la va a liquidar
como lo establece el Estatuto Tributario. Ahora, cuando la ley crea el régimen simple de tributación, no solo habla de que se sustituye el impuesto sobre la renta, de que se integran los impuestos que estoy señalándoles acá, sino que también habla de que en el impuesto se comprenden, más bien en el régimen simple, se comprenden unos impuestos. ¿Qué quiere decir que se comprenden? El régimen simple de tributación tiene una tarifa, que vamos a verla hoy, la vamos a aprender hoy. ¿Qué paga el contribuyente con esa tarifa? Y esto es lo mejor de todo, porque acá empezamos a ver los beneficios. Va a pagar el impuesto unificado y va a pagar los impuestos municipales, el ICA, o sea, el impuesto unificado, el ICA, avisos y tableros. No sé muy bien escribir con mouse. ICA, vamos a ver, eso, avisos y tableros, y la sobretasa bomberil. Esto es el régimen simple de tributación. Y una cosa más importante todavía, IVA. Hablemos del IVA. El IVA, que se integra al régimen simple de tributación, esto lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante, pero quiero que sepan que se integra de una forma específica en el régimen simple de tributación. El IVA, para algunas personas que desarrollan tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados, peluquerías, para esas personas el IVA no va a ser un problema, porque esas personas van a ser no responsables del IVA. Entonces, después de ver este mamarracho que les acabo de pintar, espero que comprendan y que tengan en sus cabezas algo muy sencillo. El régimen simple de tributación no es un nuevo impuesto. El régimen simple de tributación es un sistema de pago de impuestos. Y eso tiene que quedar muy claro. Ahora vamos otra vez ya a mi presentación. Y acá era lo que les estaba mencionando, que es el régimen simple de tributación. Saray, si tenemos algún lío con la presentación, por favor déjamelo saber, pero creo que estamos bien. ¿Qué es el régimen simple de tributación? Acá lo vemos, hay un impuesto que está sustituido y otros que están integrados, pero que no desaparecen los impuestos integrados. Y para algunos casos, para las tiendas pequeñas, minimercados, micromercados o peluquerías, el IVA no entra a jugar porque no son responsables del IVA quienes únicamente desarrollan estas actividades. El régimen simple de tributación fue declarado constitucional por la Corte Constitucional mediante sentencia C-493 del 2019, de manera que algunas preocupaciones que tenían los municipios que señalaban que el régimen simple de tributación era un mecanismo inconstitucional por cuanto violaba la autonomía de los municipios, porque allí estaba incluido el ICA, avisos y tableros y sobretasa bomberil, pues quedó zanjada ya. Lo importante es que esta sentencia señaló que los municipios no pierden su autonomía, que lo único que van a haber limitado es la capacidad de recaudo. Y esa capacidad de recaudo no es un sistema, no es un elemento esencial del tributo. Y desde ese punto de vista, si no es un elemento esencial del tributo, pues no se está eliminando el tributo. La DIAN va a ser verdaderamente como un banco. Va a recaudar la plata de los contribuyentes, de ustedes los contribuyentes, y luego la vamos a pasar a los municipios en unos términos muy cortos. ¿Para qué se creó la ley de financiación? ¿Para qué se creó el régimen simple de tributación? Y esto es muy importante que lo sepamos, porque se han dicho muchas mentiras respecto al régimen simple de tributación. Número uno, se ha dicho que el régimen simple de tributación tiene tarifas más costosas y que es mucho más caro para el comerciante. Eso es una mentira. Evidentemente, como lo vamos a ver al final, a algunos contribuyentes no les conviene el régimen simple, pero a otros sí les conviene. Otra mentira que se ha dicho es que el régimen simple de tributación es una trampa para cazar contribuyentes y que la DIAN lo que necesita es cogerlos y luego, perdónenme la expresión, exprimirlos. Eso no es verdad. El régimen simple de tributación se creó con tres finalidades muy claras. Número uno, impulsar la formalización laboral y empresarial en el país. Ahora, nosotros estamos, y eso no lo podemos desconocer, estamos en un tiempo crítico, estamos en un tiempo de retos. El COVID nos ha puesto en una situación complicada. Nosotros creemos desde la DIAN que el régimen simple de tributación puede contribuir a que esa situación complicada pueda estar para los contribuyentes un poco más tranquila con las herramientas que trae el régimen simple de tributación y que vamos a ir viendo a lo largo de esta conferencia. Y una de ellas precisamente es el impulso de la formalización. Una de las
de las razones por las que se han demorado las ayudas en algunos casos o que no se ha podido detectar a las personas que necesitan ayudas es porque están en la informalidad, no están en ninguna base de datos. De manera que la formalización es un problema muy grave y es un problema, la informalidad es un problema grave, muy grave. Y es un problema muy grave, ¿por qué? Número uno, ¿saben cuántos empleados informales hay en Colombia? Cerca del 50% según cifras del DANE. Eso me indica a mí que cerca del 50%, otras personas dicen otra cifra, pero a mí me indica que cerca del 50% son personas que están ocupadas, que no están aportando al sistema de seguridad social. ¿Qué quiere decir que no estén aportando al sistema de seguridad social? Quiere decir que el país está dejando de recibir cerca de 24 billones de pesos por cuenta de la informalidad laboral, teniendo en cuenta que hay personas que no están aportando al sistema de seguridad social. El país está dejando de recibir cerca de 4 billones de pesos por cuenta de personas que tienen capacidad de pago y están en el CISBEN. Esto me habla a mí de 28 billones de pesos. Podríamos hacer maravillas con 28 billones de pesos. Podríamos darle a cada ciudadano, como está haciendo Japón, una plata importante por la cuarentena. Pero el país no tiene esa cifra. Eso es grave. Pero también es grave porque por cuenta de la informalidad empresarial en el país, según cifras de las cámaras de comercio, y la Cámara de Comercio me podrá corregir, de cada 4 empresas, 3 son informales. Y eso implica que el país esté dejando de recibir cerca de 5 puntos del Producto Interno Bruto por cuenta de evasión de renta y evasión de IVA. Esto es un problema no solamente para el país, para el gobierno, para el Estado, como tal vez lo están pensando algunos de ustedes que me están escuchando. Esto es un problema también para ustedes, señores empresarios. ¿Por qué? Número uno, porque si usted está en la informalidad, hay cifras que dicen que usted va a crecer 2.5 veces más despacio que sus pares formales. Pero número dos, porque si usted está en la formalidad, tal vez usted está sufriendo algo que se llama competencia desleal, porque hay alguien al lado que está siendo informal y usted está vendiendo con unos costos que no puede evitar, pero el del lado no. De manera que el régimen simple de tributación fue creado para impulsar la formalización porque trae herramientas que permiten que el que se formalice tenga menos costos al formalizarse, pero el que está formal también puede ahorrar costos relacionados con las necesidades de formalización. Ahora vamos a ver esas herramientas. Número 2 y número 3. El régimen simple fue creado para simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria a los contribuyentes y reducir las cargas formales y sustanciales de ellos. Si ustedes, señores contribuyentes, están en una ciudad como Medellín y desarrollan sus servicios en Medellín, venden sus productos en Medellín, pero además están vendiendo en Bello, en Envigado, en Barranquilla y en Bogotá, o están prestando algunos servicios en esas ciudades, ustedes son responsables en cada una de las ciudades que les acabo de mencionar del impuesto de industria y comercio. ¿Y eso qué significa? Significa que usted, contribuyente, va a tener que ir a esas ciudades, Bello, Envigado, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Bogotá y la que preste servicios a pagar el impuesto de industria y comercio. Con tarifas disímiles, cada ciudad tiene por lo menos 500 tarifas del impuesto de industria y comercio, no estoy exagerando. Cada ciudad tiene sus calendarios de pago, cada ciudad tiene sus formularios, porque hay algunas que no han aceptado lo que ya dice la ley, es que utilizan un formulario único. Es decir, es un tema muy complejo y muy costoso en términos operativos y transaccionales para el contribuyente cumplir con el impuesto de industria y comercio. Tanto que lo que hacen es decir, hombre, pues yo más bien como que declaro en Medellín, no le declaro Envigado a Itagüí, a ver qué hace Envigado de Itagüí. Y hay un riesgo muy grande para el contribuyente. De manera que lo que nosotros queremos hacerles ver es que con el régimen simple eso se va a acabar. Porque cuando usted opte por el régimen simple y teniendo en cuenta un periodo de transición que les voy a contar más adelante, cuando usted opte por el régimen simple, usted ya no va a tener que ir a todas las ciudades donde presta servicios. Usted, con un único formulario, con tarifas unificadas que les vamos a dar, que usted no tiene que estar pensando y buscando en libros o en leyes, usted va a poder cumplirle con la obligación tributaria a todos los 1.100 municipios del país. Y esto es muy importante porque va a generar en usted una reducción de sus cargas y de sus costos que lo va a hacer más competitivo. Pero además de esto, acuérdense que el régimen simple sustituye diferentes impuestos. Sustituye ICA, sustituye renta e integra ICA, avisos y tableros sobre tasa bomberil, IVA,
Todos estos impuestos que usted tenía que cumplir con diferentes formularios, ahora los va a poder cumplir con un solo formulario, el formulario del régimen simple. Esto es el régimen simple de tributación. Para eso fue hecho, para facilitarle a usted la vida, para que no tenga más excusas para no cumplirle al país, porque además tiene costos muy baratos, muy baratos. Esas cifras que les di no me las inventé yo, estas cifras son dadas por el Consejo Privado de Competitividad y por el DANE. Pero vamos a ver los beneficios del régimen simple de tributación. ¿Quién presentó la declaración de renta? ¿Quién la pudo presentar solo? Muy pocos. A pesar de que la DIAN tiene ayudas, como la ayuda a renta, como el hágalo usted mismo, muy pocos pudieron presentarla sola y tuvieron que contratar a un profesional de la contaduría para que se las hicieran. ¿Por qué? Porque la declaración de renta, que es la que tenemos que presentar todos los colombianos, es que es sustituida por este sistema, esa declaración es muy compleja. Quien pretenda hacer una declaración de renta debe saber de costos, de gastos, de deducibles, de deducciones, de rentas exentas, de rentas no exentas, de rentas X, de si soy persona natural tengo que saber unas normas, si soy persona jurídica tengo que saber otras. Es un gallo, tanto así que usted tiene que contratar a un profesional. Ahora, hago un paréntesis bien grande y muy enfático. No estamos diciendo que usted no necesita un contador. Claro que usted necesita un contador para que le lleve su contabilidad. Claro que usted necesita un contador para que le dé valor a su negocio, para que lo oriente, para que le diga, mire, utilicemos estos beneficios que trae la ley. El contador no está hecho para presentar una declaración, para hacer un formulario. Para eso, un contador no estudió 5 años de contaduría. De manera que contadores los necesitamos. Ustedes son nuestros principales aliados en el régimen simple de tributación. Cierro paréntesis. Con el régimen simple, es el primer beneficio, usted va a reducir sus costos transaccionales porque usted ya no va a tener que hacer un PhD para poder liquidar el impuesto. Es un impuesto de cálculo directo de estructura plana y liquidación uniforme. Para personas naturales y para personas jurídicas tienen exactamente las mismas reglas. Lo único que usted tiene que saber para poder declarar el régimen simple es multiplicar y restar. Multiplicar el ingreso gravable o la base gravable por la tarifa y restarle los beneficios. El que le diga a usted que el régimen simple de tributación es muy costoso, ¿por cuánto? Solamente es base gravable por tarifa, le está diciendo mentiras y busque una segunda opinión, porque tienen que tener en cuenta los descuentos para mirar la conveniencia. ¿Cuál es la base gravable del régimen simple? Todos los ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios del contribuyente, salvo los ingresos no constitutivos de renta y los ingresos de ganancia ocasional. Nada más. Ahora, yo les dije que usted tenía que saber multiplicar y restar, pero tal vez usted solamente para liquidar el régimen simple necesita escribir, saber escribir. ¿Por qué? Porque con los formularios que tenemos dispuestos para que usted lo pueda liquidar en la DIAN, usted solamente nos da la información y nosotros hacemos todas las operaciones de acuerdo con lo que estableció la ley 2010 y usted va a tener la posibilidad de pagar su impuesto muy, muy fácilmente. Primer beneficio. Segundo beneficio, flujo de caja. Flujo de caja para los contribuyentes. Miren, muchas personas, incluyendo exministros de Hacienda, personas de influencia en el país, en el ámbito de la economía, han dicho, eliminen las retenciones en la fuente en tiempos de COVID. Y nosotros hemos salido a decir, ya están eliminadas. Para los del régimen simple, y hoy en el régimen simple tenemos más de 12.100 contribuyentes inscritos, para los del régimen simple se acabaron las retenciones en la fuente a título de renta y a título de ICA. Sí siguen para el régimen simple, quiero ser absolutamente claro, las retenciones de IVA y las retenciones laborales. Quien opta por el régimen simple no está sujeto y no debe practicar retenciones en la fuente a título de renta y a título de ICA. Eso les va a dar flujo de caja en estos tiempos de COVID. Eso les va a dar flujo de caja que les va a permitir a ustedes tener más dinero para poder afrontar esta situación. Les pongo un ejemplo. Si una persona factura a una entidad como la Cámara de Comercio, una entidad pública, una entidad privada, 10 millones de pesos por cuenta de la retención en la fuente, le van a llegar seguramente 8.900.000, y no porque su contratante se quede con la plata, es porque tiene que hacer una retención en la fuente que luego le paga la DIAN.
Con el régimen simple, si usted está en el régimen simple, pase su cuenta de cobro con el RUT donde lo identifica como miembro del régimen simple y no le van a hacer esa retención de 1.100.000 pesos. Le van a dar ese 1.100.000 pesos. Usted va a recibir el 100% de su facturación porque no tiene retenciones en renta ni en ICA. Sí de IVA y sí laborales. Esto, señores, genera un beneficio de flujo de caja para los contribuyentes. Segundo, tarifas muy bajas, tarifas que van desde el 1.8% hasta el 14.5% del ingreso bruto. Vamos a ver al final un ejercicio en el que voy a poderles demostrar que la tarifa es muy inferior al 1.8% y que incluso puede ser más favorable que en cualquier paraíso fiscal. De manera que no necesita usted irse, ya tiene acá todas las garantías para poder estar bien en cuanto a beneficios tributarios se refiere. Tercer beneficio del régimen simple. Contratar personal en el régimen simple es mucho más barato. ¿Por qué? ¿Qué tiene que pagar una persona en el régimen a un empleado cuando lo contrata? Pensión, salud, ICBF y SENA, más ARL, más caja de compensación, más uniforme, más salarios y todo eso, ¿verdad? Veamos, ¿por qué el régimen simple, en el régimen simple, si usted está en el régimen simple, le sale más barato contratar a su personal? Porque cuando usted paga la pensión del régimen simple, cuando usted paga la pensión de su empleado estando en el régimen simple, usted va y la paga en el PILA. Usted paga el 12% que le corresponde y el 4% que le descontó al empleado. Ese 12% que le corresponde a usted como patrono, usted va y lo paga en la PILA, pero luego se lo descontamos nosotros por vía del régimen simple. ¿Qué limitación tiene esto? Prácticamente ninguna. Lo único es que no le va a generar saldos a favor y lo único es que no vamos a tocar con este descuento los ingresos del municipio. Además de esto, si usted está en el régimen simple, usted se puede beneficiar del artículo 114-1 del Estatuto Tributario. El Estatuto 114-1 del Estatuto Tributario dice que si usted es una persona natural que tiene al menos 2 empleados o una persona jurídica que tiene al menos un empleado y en ambos casos no ganan más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, usted va a estar exonerado, ahí sí es que ni siquiera tiene que ir a pagarlo, va a estar exonerado de lo que le corresponde como aporte de salud, es decir, ese 8% que le corresponde, 8.5% que le corresponde como empleador, no lo va a tener que pagar, no va a tener que pagar SENA ni no va a tener que pagar ICBF. Muchas personas han dicho, ¿cómo pago la nómina en estos tiempos? Con el régimen simple les traemos estas gabelas que si usted está en él, le va a salir mucho más barato contratar personal y la plata que tiene ahora, que está limitada seguramente, le va a poder rendir mucho más. Es un buen negocio el régimen simple porque las tarifas son muy bajas, ya lo dije, pero también tenemos un incentivo muy importante a la bancarizzación y esto es otro beneficio. Por cada 100 pesos que usted reciba por medios electrónicos como pago de sus servicios, de sus productos, nosotros le vamos a descontar del impuesto 0.5 pesos. ¿Qué quiere decir con eso? Que si usted recibe el 100% de sus ingresos por medios electrónicos, usted ya no va a estar hablando de una tarifa del 1.8%, vamos a estar hablando de una tarifa que va a arrancar aproximadamente en el 1.3%. ¿Cuál es un medio electrónico? Un medio electrónico básicamente es un datáfono que usted reciba por una tarjeta de crédito o débito, pero también es cualquier medio por el cual usted pueda extinguir una obligación por medio de un mensaje de datos, es decir, una cuenta, una transferencia cuenta a cuenta, transferencia electrónica, por supuesto, donde no intervenga el físico, el papel, puede ser presencial incluso, siempre y cuando sea realizada por medio de un intermediario que es un banco del sistema financiero en Colombia. Pero además estamos dando algo que se llama la factura electrónica gratuita. Los contribuyentes del régimen simple deben tener el mecanismo para facturar electrónicamente. De acá muchas personas han dicho, se tiraron el régimen simple, se lo tiraron. ¿Cómo así que le van a poner a facturar a esto tan bueno a la gente electrónicamente? Si esto es tan bueno y es para pequeños. Pues miren, señores, yo quiero aclararles una cosa. Una cosa es que tengan que facturar electrónicamente y otra cosa es que tengan que contar con el mecanismo para facturar electrónicamente, que son dos cosas diferentes. Los del régimen simple deben contar con el mecanismo para facturar electrónicamente y se los voy a poner con un ejemplo.
Pensemos que cuando termine esta conversación, yo me voy a ir para la tienda del barrio, para la cigarrería, para una cafetería que está en el régimen simple. Y yo le digo, deme una Coca-Cola y deme un buñuelo. Sería absurdo que yo le dijera a ese contribuyente del régimen simple que me tiene que facturar electrónicamente, porque además yo no necesito la factura electrónica. Entonces, la norma ha determinado que el contribuyente que es del régimen simple puede seguir utilizando los mecanismos de documentos equivalentes como el POS. Puede seguir utilizándolos sin ningún problema. Pero la cosa cambia si el que fuera a comprar la gaseosa del buñuelo no soy yo, si no es una empresa que es responsable del impuesto sobre la renta y que no va a comprar un buñuelo y una gaseosa, sino que diariamente compra 35 buñuelos y 35 gaseosas para darle las 11 a su personal. ¿Qué es lo primero que va a pedir esa empresa responsable del impuesto sobre la renta que le compran del régimen simple? Le va a decir, necesito que me dé factura electrónica. Y el del régimen simple no le va a poder decir, ay, no, no tengo, porque tiene que darle la factura electrónica, porque si no, ese contribuyente del impuesto sobre la renta no va a poder descontarse sus costos y sus gastos. ¿Qué va a pasar si usted no le da la factura electrónica a ese contribuyente del impuesto sobre la renta? Pues él se va a ir para el del lado que sí le da la factura electrónica. Esto es un tema de mercado, ni siquiera es de ley. Si usted no implementa la factura electrónica estando o no estando en el régimen simple, usted se va a quedar fuera del mercado, acuérdese de mí. Pero entonces usted va a decir, Julio, pero es que eso cuesta mucha plata. Y sí, tiene razón. Ahí sí no le puedo discutir. Sin embargo, sí le puedo dar alternativas. Hay tres maneras de facturar electrónicamente. Número uno, a través de la contratación de un proveedor tecnológico, un PT. ¿Y eso cuesta? Sí, cuesta. Número dos, que usted directamente se conecte con la DIAN para que usted facture electrónicamente. ¿Eso cuesta? Sí cuesta, porque usted tiene que desarrollar software, comprar hardware. Pero hay una tercera alternativa que es la facturación electrónica gratuita que ha dispuesto la DIAN para todos los contribuyentes que quieran acceder a ella. Es una plataforma que ha ido mejorando mucho, que puede ser activada muy rápidamente, que no tiene límites de transacciones y que usted, señor del régimen simple, puede acceder a ella. Acá alguien tal vez está siguiendo alzando la mano y está diciendo, Julio, pero es que para facturar electrónicamente hay un gasto adicional, que es la firma digital, y que en el mercado puede costar 200, 250, 150, 400 mil pesos. Sí, tiene razón, pero les traigo buenas noticias. Esa firma digital que en el mercado cuesta 200 mil pesos, la DIAN la tiene para todos los contribuyentes que se inscriban al régimen simple. La tenemos ya disponible para dárselas por un año. Un año para que puedan facturar electrónicamente gratuitamente. Seguramente el otro año vamos a mirar si el presupuesto nos permite comprar firmas adicionales y las tendremos. Pero por ahora les garantizamos que en el siguiente año usted va a poder facturar electrónicamente de manera gratuita. Eso es el régimen simple. Además, estamos incentivando la bancarización porque el pago y la declaración del régimen simple toda se hace por medios electrónicos. Ah, que a usted le gusta ir al banco y tener el sello, no se preocupe, también puede hacerlo. También, después de diligenciar todo el formato por medios electrónicos a través de la página de la DIAN, usted imprime su recibo de pago y se va para un banco. Pero si no quiere, lo hace electrónicamente. Quiero que saquen su celular, y Saray, quiero que me ayudes, por favor, de alguna manera a hacer la prueba también tú. Saquen su celular y apunten a este código. Simplemente tienen que abrir su cámara. Yo voy a hacerlo también. Tienen que abrir su cámara, no tienen que dispararla, simplemente abrir y apuntar a este código QR. Cuando abran el código QR, les va a salir el root simple. Ahí están viendo en mi cámara. Si su cámara no lo ha hecho, miren, ahí salió inscripción al root. Ahí lo tenemos. Si su cámara no lo ha hecho, tal vez su teléfono no es tan inteligente. Y en ese caso, entonces, yo lo que le invitaría es a descargar una aplicación gratuita que se llama lector de código QR y que no va a tener ningún costo para usted. Es importante que sepan que esto se constituye en un último beneficio o un beneficio adicional para el régimen simple de tributación.
Esto que ustedes están viendo es algo que hasta hace un tiempo parecía ciencia ficción. Y parecía ciencia ficción, ¿por qué? Porque quien quisiera sacar el RUT, salvo que lo hiciera a través de una cámara de comercio, con medio del pre-RUT y demás, tenía que ir a una DIAN. Piensen en una persona que se encuentre en Sonsón, Antioquia, y quiera sacar un RUT. Esta persona tiene que desplazarse hasta la capital para sacar el RUT, si no puede hacerlo por medio de la Cámara de Comercio, y tiene que ir a la DIAN. ¿Cuánto no le cuesta desplazarse de ese sitio a la DIAN para poder sacar el RUT? Transportes, tiempo, almuerzo, refrigerio, dejar desatendido su negocio. ¿Qué hace la persona entonces? Dice, no, yo no me formalizo. Pues bien, con el régimen simple de tributación llega el RUT simple, que es un mecanismo por el cual los contribuyentes que no tienen RUT, pueden solicitar el RUT para inscribirse en el régimen simple. Solamente es para los que quieran inscribirse en el régimen simple de tributación, que deben acceder o que pueden acceder a través de este mecanismo. ¿Qué representa este mecanismo? Una nueva interfaz gráfica amigable y fácil de diligenciar. Acceso desde cualquier dispositivo móvil, desde cualquier lugar del mundo. No se requieren preguntas de verificación difíciles de contestar, se formalizan 5 pasos. Para personas naturales tenemos biometría facial, menos restricciones para el registro. Cualquier persona que quiera registrarse en el RUT, que no tenga RUT y además quiera acceder al régimen simple, puede hacerlo a través de este mecanismo. Grandes empresas ya lo están utilizando para formalizar a sus proveedores, porque en la medida que formalicen a sus proveedores, van a poder tener factura electrónica, y en la medida que tengan factura electrónica van a poder descontar sus costos y sus gastos. Este mecanismo es un mecanismo que es muy, muy fácil de usar. Ahorita vamos a ver un video. Antes de seguir adelante, quiero ver cómo hemos tenido beneficios en los sectores productivos. En este momento, como les decía, y con corte el día domingo, el régimen simple tiene más o menos 12.100 contribuyentes. Estos 12.100 contribuyentes es un número importante y nos ha ido bien. Sin embargo, a 31 de diciembre solamente teníamos 8.640. Con esa cifra hicimos un análisis y determinamos que el 55% de los 8.640 estaban inscritos en Bogotá, Medellín y Barranquilla. De manera que le pasamos los datos a Bogotá, Medellín y Barranquilla y les dijimos, oiga, díganos, señores municipios de estos contribuyentes del simple, ¿quiénes les pagan ya impuestos y quiénes no les pagan impuestos o nunca les han pagado impuestos? Miren lo que dijo Bogotá. El 36.1% de los contribuyentes inscritos en el régimen simple nunca me han pagado impuestos. En Medellín, el 38.5% de los inscritos en el régimen simple nunca me ha pagado impuestos. En Barranquilla, el 47.3%, casi el 50% de los inscritos nunca le había pagado impuestos a Barranquilla. En Cali, el 58%. Esta cifra no la tengo acá. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay gente que se está formalizando y que está decidiendo cumplirle a su municipio, pero también cumplirle a la DIAN y cumplirle al país. De todos los inscritos en el régimen simple, aproximadamente el 31% no tenían RUT antes del 2019. Y del 69% que sí tenía RUT, al momento de inscribirse en el simple, el 10% de ese 69% nunca nos había pagado impuestos. Son personas que dijeron, quiero aprovechar los beneficios del régimen simple para formalizarme. Y eso es muy importante. Al principio yo les dije que el régimen simple era optativo. Las personas que consideren conveniente pueden optar por el régimen simple. Sin embargo, también es muy importante que sepan que para que puedan acceder al régimen simple deben cumplir unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Muy fáciles. Puede acceder al régimen simple una persona natural que desarrolle empresa. Puede acceder al régimen simple una persona jurídica de naturaleza societaria que haya tenido ingresos en el año inmediatamente anterior de 80.000 VTs y que cumpla con sus obligaciones tributarias. Vamos a precisar cada uno de los puntos. Puede optar por el régimen simple una persona natural que desarrolle empresa, incluyendo los profesionales liberales. Los profesionales liberales que por naturaleza no son comerciantes y que, obviamente esto tiene discusiones, y que puede no ligarle el concepto de empresa propiamente dicho. Entonces, ¿qué dijimos nosotros cuando desarrollamos el simple? Que se debe entender solo para efectos del simple
respecto de una persona natural que desarrolla empresa. ¿Qué debemos entender? Y el decreto reglamentario que salió el año pasado y que se va a replicar este año en las próximas semanas dice que se entiende que se desarrolla empresa cuando una actividad se desarrolla en ejercicio de la libertad de empresa e iniciativa privada. Número uno. Eso quiere decir que una persona sale al mercado a competir, una persona sale al mercado a ganar clientes. Esto no lo hace, por ejemplo, un notario. Un notario no desarrolla la libertad de empresa e iniciativa privada. Ellos mismos lo han dicho. Es decir, mi actividad es un servicio público. Segundo, que lo realiza con criterios empresariales, que esa persona natural desarrolla su actividad con criterios empresariales, es decir, que saca plata de su bolsillo para producir el ingreso. Les pongo un ejemplo, si es un abogado, tiene un consultorio o ha invertido en un consultorio para atender a sus clientes, o si es un médico arrendó un consultorio, o si es un arquitecto o un odontólogo, compró insumos para el tratamiento de sus pacientes. Si es un asesor, un diseñador, utiliza el computador desde su casa o va y visita a los clientes en su carro. No importa lo no me estoy refiriendo a una cantidad de plata, sino que la que sea, la invierte. Es decir, que no desarrolla su actividad con los bienes de su contratante. Por ejemplo, piensen en una persona que es contratada independientemente o por un contrato de prestación de servicios por una entidad pública o privada, cualquiera que sea. Pero esa persona tiene que ir de 8 a 5, esa persona utiliza el computador de esa empresa, utiliza el baño, se toma el tinto, utiliza la impresora, el papel de esa empresa. Esa persona no está invirtiendo plata para desarrollar su actividad, para generar ingresos. De manera que esa persona no puede optar por el régimen simple. Entonces, claro, una persona natural que desarrolla empresas entiende que una persona natural que desarrolla empresa, incluyendo los profesionales liberales, pueden optar por el régimen simple. Dos, pueden optar por el régimen simple las personas jurídicas de naturaleza societaria cuyos socios sean personas naturales residentes en el país. Cuando hablamos de personas jurídicas de naturaleza societaria, expresamente estamos dejando por fuera a las entidades sin ánimo de lucro. Esto no es para una entidad sin ánimo de lucro. Esto es para una limitada, para una anónima, para una sociedad por acciones simplificada, para una sociedad en comandita. Y aunque parezca absurdo lo que les voy a decir, tampoco es para un consorcio o una unión temporal, porque es que no son personas jurídicas, son contratos. Los miembros de ese consorcio o esa unión temporal podrían estar en el régimen simple. Tercer requisito, contar con ingresos brutos en el año anterior que no superen 80.000 VTs. 80.000 VTs para el año 2020 son 2.848.560.000 pesos. Que alce la mano quien esté conectado en esta conferencia que haya tenido ingresos que superen ese valor. Seguramente los hay. Seguramente hay personas que superan esos ingresos, claramente. Pero estoy seguro que en el país no son más del 10, del 15% de los contribuyentes o de los empresarios. De manera que el régimen simple puede ser para todos, no solo para chiquitos, para micro, para medianas empresas, para pequeñas empresas, perdón. Puede ser el régimen simple. Ahora, ¿qué pasa con las empresas nuevas o con las personas naturales que empiezan la actividad comercial y antes no tenían ingresos en el año anterior? Lo que dice la ley es, no se preocupe, no le vamos a medir ese requisito y lo que usted tiene que hacer, señor, es simplemente asegurarse que en el año en curso, cuando se meta el régimen simple y en los siguientes no supere los 80.000 VTs. Si lo llega a superar, tampoco se preocupe. Lo único que tiene que hacer es salirse del régimen simple y ya está. Y finalmente, el último requisito es que se puedan meter al régimen simple, pueden optar por el régimen simple las personas naturales o jurídicas que cumplen los requisitos anteriormente establecidos, que cumplan con sus obligaciones tributarias de carácter nacional y local. Si usted ya está siendo requerido, si usted tiene un proceso ejecutivo por un municipio, por la nación, vaya, póngase al día, arregle su problema, haga un acuerdo de pago. Lo recibimos aunque tenga un acuerdo de pago porque está cumplido. De manera, señores, que estos son los requisitos para optar por el régimen simple. Pero ¿se acuerdan que al principio también les dije que el régimen simple era un régimen que era básicamente para impulsar la formalización? El régimen simple es básicamente para impulsar la formalización, ya lo sabemos. Por tanto, hay personas o actividades que por naturaleza son formales. Y esas personas que por naturaleza son formales, pues no pueden estar en el régimen simple. Vamos a ver quién no puede optar por el régimen simple.
Número uno, no puede optar por el régimen simple una persona jurídica extranjera a sus establecimientos permanentes, claramente. No puede optar por el régimen simple una persona natural sin residencia en el país o los establecimientos permanentes. No puede optar por el régimen simple una persona natural que configure los elementos propios de un contrato de realidad o una relación legal y reglamentaria. Es decir, esto no es para asalariados, esto no es para funcionarios públicos. No pueden optar por el régimen simple las filiales, las subsidiarias, las agencias, las sucursales de personas jurídicas nacionales o extranjeras o de extranjeros no residentes. No pueden optar por el régimen simple las sociedades que sean accionistas, suscriptores, partícipes, fideicomitentes de otra sociedad. Es decir, si su sociedad tiene una acción en otra sociedad, no puede optar por el régimen simple. No pueden optar por el régimen simple las entidades financieras. Y no pueden optar por el régimen simple cualquier persona natural o jurídica que desarrolle cualquiera de estas actividades. Actividades de microcrédito, actividades de gestión de activos, intermediación en la venta de activos, arrendamiento de activos, o cualquier actividad que genere ingresos pasivos que representen un 20% más de los ingresos brutos totales. Es decir, esto no es para rentistas de capital. No puede optar por el régimen simple quien realice factoring. No puede optar por el régimen simple quien realice servicios de asesoría financiera o estructuración de créditos, quien realice generación, transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica, quien fabrique, importe, comercialice automóviles, quien haga importación de combustibles o quien realice producción o comercialización de armas de fuego, municiones, explosivos y detonantes. No puede optar por el régimen simple, así de sencillo. Eso es todo, son las únicas excepciones. Y me pasé de largo dos cosas que quiero explicarles en mi tablerito acá. Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar este tablero y les voy a contar algo. Piensen en una sociedad que quiera hacer del régimen simple y que tengan 120.000 VTs de ingresos. 120.000 VTs de ingresos. ¿Puede pertenecer al régimen simple? No, porque supera los 80.000 VTs. Entonces esta empresa puede decir, ah, no, pues fácil, es tan fácil que es. Yo simplemente me divido en dos de 60.000 y listo, opto por el régimen simple. Pues hay una norma antiabuso que dice que no puede optar por el régimen simple la sociedad que haya sido producto de una escisión, división o segregación de su actividad en los últimos 5 años. Esta sociedad no puede optar por el régimen simple. Pero tampoco, entonces esta sociedad que dice, esta sociedad dice, ah, ok, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? A ver, inventémonos otra cosa. Pensemos que esta sociedad entonces tiene un accionista y esta sociedad tiene el mejor cliente que le vende, al que le vende anual 40.000 VTs. Entonces dice, ah, fácil. Mire, señor cliente, hágame el favor y le paga esos 40.000 VTs a mi accionista. Y en ese caso, contrátelo laboralmente, inventémonos un contrato de trabajo. Y así yo me quedo con 80.000 y mi accionista con 40.000. Tampoco lo vamos a aceptar porque la ley dice que no puede optar por el régimen simple la sociedad cuyo accionista tenga una relación laboral con un tercero, esto lo precisó la DIAN en un concepto, con un tercero al que le derive ingreso a la sociedad. Estos son normas antiabuso que no vamos a permitir en el régimen simple. ¡Listo! Ya vimos quién puede optar, ya vimos los beneficios, tal vez usted está diciendo cuáles son las tarifas para saber qué tan bueno es esto. Entonces vamos a ver, no se saque los ojos, no se preocupe, esto lo voy a agrandar en un momentico. Lo que tengo que decirles es que la tarifa del régimen simple está determinada por la actividad que desarrolla el comerciante y por el nivel de ingresos que desarrolla el comerciante. En cuanto a la actividad que desarrolla el comerciante, tenemos 4 grupos de actividades empresariales donde los del régimen simple deben clasificarse para liquidar su impuesto.
¿Cuáles son esos grupos? Número 1, las tiendas pequeñas, los minimercados, los micromercados o la peluquería, grupo número 1. Grupo número 2, todas las actividades en donde prime el factor material sobre el intelectual. Acá está comercio al por mayor, electricistas, albañiles, servicios de construcción, actividades industriales. Grupo número 3, las actividades de servicios profesionales y en general cualquiera en la que prime el factor intelectual sobre el material. Y el grupo número 4, el expendio de comidas, bebidas y transporte. Si usted no cabe en cualquiera de estas actividades, el grupo residual es el grupo número 2. Para allá se va. Ahora veamos las tarifas. Todas las tarifas que tenemos acá, para todos los grupos, la tarifa va a estar determinada por el rango de ingresos. Entre 0 y 6.000 VTs, entre 6.000 y 15.000 VTs, entre 15.000 y 30.000 y entre 30.000 y 80.000. Es progresivo. A medida que va aumentando el ingreso del contribuyente, el ingreso bruto anual del contribuyente, la tarifa va aumentando también. Pero yo quiero que hagamos un ejercicio. 6.000 VTs son aproximadamente 220 millones de pesos. Quiere decir que todo el que venda hasta 220 millones de pesos aproximadamente va a tener la tarifa más baja. Ahora pensemos, ¿quién puede vender 220 millones de pesos en el año? Dividamos 220 millones de pesos en el año y tenemos que la persona que venda esa cantidad debe vender diariamente cerca de 600.000 pesos. Ahora piense en un comerciante, piense en la tienda de su barrio, piense en el taller de su barrio, que diariamente pueda vender 600.000 pesos. Muy pocos, con seguridad. Seguramente los hay, pero muy pocos. ¿Qué quiero decirles con eso? La mayoría de contribuyentes va a tener en el año la tarifa más baja. ¿Más baja por cuánto? La mayoría tiene ingresos que no superan esa cantidad. Para el grupo número 1, esa tarifa empieza en el 2% y termina en el 11.6% dependiendo de los ingresos que realice. Que es muy importante. ¿Qué incluye ese 2%? Ese 2% le incluye lo que era renta, ese 2% le incluye avisos y tableros, impuesto de industria y comercio y sobretasa bomberil. Pero algo magnífico para este grupo, quien esté en este grupo, quien únicamente desarrolle las actividades de tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías, no va a ser responsable del IVA. ¿Qué es una tienda pequeña entonces? Para que se puedan orientar. Es un establecimiento que comercializa alimentos, bebidas o tabaco, otro tipo de mercancía al detal para consumo final de hogares, de personas, siempre que el contribuyente no sea responsable del Impuesto Nacional al Consumo. ¿Para quién está pensado esto? Básicamente está pensado para las tiendas del barrio. Esas tiendas del barrio, no importa que vendan 40.000 VTs, esas tiendas del barrio no van a ser responsables del IVA siempre que solo realicen esta actividad. Miren las tarifas del grupo número 2, en donde priman el factor material sobre el intelectual. Las tarifas van desde el 1.8% hasta el 5.4%. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que en este caso, estas personas con ese 1.8% van a pagar lo que era renta, ICA, avisos y tableros y sobretasa bomberil, y si son responsables de IVA van a pagar el IVA, por eso la tarifa es un poco más baja. No tienen que preocuparse porque si no son responsables de IVA no pagan, pero si lo fueran tendrían que pagarlo con el 19%, pero esa tarifa no sale de su bolsillo. El grupo número 3, que son los profesionales, van a pagar una tarifa entre el 5.9% y el 14.5%. Dependiendo de los ingresos, también incluye renta, ICA, avisos y tableros sobre tasa bomberil, y si son responsables del IVA deben pagarlo. Y el grupo número 4 tiene unas tarifas que van entre el 3.4% y el 7% dependiendo de los ingresos. Puntos importantes sobre las tarifas. Número 1, este impuesto se declara anualmente. Anualmente el contribuyente debe presentar una declaración anual consolidada del régimen simple y aparte debe presentar una declaración anual consolidada del IVA. Son los dos únicos formularios que tendría que presentar anualmente para declaración un contribuyente del régimen simple. Sin embargo, la ley dijo una cosa muy importante y yo creo que pensó, si nosotros permitimos que el contribuyente tenga que guardar la plata durante un año, pues se la va a gastar y no porque sea malo, porque la necesita. Hagamos una cosa, dice la ley. El contribuyente del régimen simple debe presentarme
bimestralmente un anticipo del impuesto. Y en ese anticipo bimestral, no solo me va a incluir el régimen simple, me va a incluir el consumo, me va a incluir el IVA. En un solo formulario de anticipo va a pagar el régimen simple, el IVA, el consumo. Y lo importante es que allí va a poder tomar en cuenta como si fuera una declaración, aunque no lo es. Allá va a poder llevar los impuestos generados, los impuestos pagados en cuanto a IVA, los saldos a favor y demás, igual que en el consumo. Para el régimen simple, ¿cuál es la tarifa entonces? Si acá estamos hablando de tarifas anuales, hay unas tablas para los anticipos bimestrales, pero les digo, son básicamente las mismas tarifas, exactamente las mismas tarifas. Esas las encuentran en el parágrafo 4 del artículo 908 del Estatuto Tributario. Son las mismas tarifas, solo que los rangos de ingresos son diferentes. Como es bimestral, dividimos esto en 6 meses. Entre 0 y 1000 VTs paga esto, entre 1000 VTs y 3000 y tantos VTs paga esto, y así sucesivamente. Quiere decir que un vendedor estacional que vende cometas o que vende árboles de Navidad, por ejemplo, pues va a tener una época del año que va a tener más ingresos y seguramente la tarifa se le va a incrementar un poco más, pero esto no es tan grave porque después en el año lo vamos a equilibrar y le vamos a dar la tarifa anual. Lo segundo que es importante, ¿qué pasa si usted desarrolla 2 o más actividades? La ley es muy clara, la ley lo que dice es que usted debe pagar la tarifa más alta de la actividad, pero acá nosotros en la DIAN hicimos una interpretación que quiero explicarles con un ejemplo. Piense que este señor del restaurante además tiene un buffet de abogados, o es abogado y tiene su oficina de abogados. Como abogado, él recibió 6.000 VTs y como restaurante recibió otros 6.000 VTs, es decir, él recibió en total 12.000 VTs. ¿Cuál creen que es la tarifa? 3.4, 3.8, 5.9 o 7.3. Allí hay 2 interpretaciones. La interpretación más dura dice, él recibió 12.000 VTs, entonces váyase el rango de 12.000 VTs, que es 7.3%, y váyase el rango de 12.000 VTs en el grupo número 4, que es 3.8%. ¿Cuánto paga? 7.3% sobre los 12.000. Hay una interpretación que es pro contribuyente. Tenemos que mirar individualmente considerado cuánto tuvo por cada grupo. Por el grupo número 3 como abogado tuvo 6.000 VTs. ¿Cuál es la tarifa? 5.9. Por el grupo número 4 tuvo 6.000 VTs. ¿Cuál es la tarifa? 3.4. ¿Cuál es la más alta? 5.9. Es decir, paga los 12.000 VTs con una tarifa del 5.9% y no del 7.3%. Vemos cómo acá beneficia al contribuyente la interpretación que permite la ley, y esa es la que adoptó la DIAN, la que beneficia al contribuyente. Y finalmente el contribuyente, además de estas tarifas, tiene que pagar el 8% en el caso de que sea responsable del Impuesto Nacional al Consumo o el 19% en el caso de que sea responsable del IVA. Lo tiene que pagar adicional. Y acá muchos han dicho, sí, ve, ahí está el problema, porque 7 más 8 más 19 eso da un montón y nos están robando. Y eso es mentira, porque es que el IVA ni el consumo lo paga usted, señor contribuyente, lo paga su cliente, lo paga el comensal, lo paga el que va al bar. De manera que es plata que usted recogió de otros y que nos tiene que pagar a nosotros. Ahora sí que usted ya conoce los beneficios, que usted ya conoce qué es el régimen simple, que conoce las tarifas, estoy seguro que está queriendo irse a inscribirse en este momento. Entonces le voy a decir cómo se debe inscribir usted en el régimen simple. Y la forma en la que usted se inscribe en el régimen simple va a depender de si usted es juicioso o no es juicioso. Eso quiere decir, si usted está cumpliendo con sus tributos a nivel nacional o a nivel municipal. Si usted es un contribuyente cumplido o si usted es un nuevo contribuyente, puede inscribirse voluntariamente y puede entrar y salir del régimen simple cuando lo considere. Solamente hay unas fechas específicas. ¿Cuáles son esas fechas? Depende si usted tiene RUT y depende si no tiene RUT. Si usted no tiene RUT, usted se puede meter en el régimen simple cuando quiera, en cualquier momento del año. Para eso puede utilizar el RUT simple, que les mostré hace un momento y que ahorita vamos a ver un video. Pero también usted, si ya tiene RUT, tiene este año hasta el 31 de julio para inscribirse en el régimen simple. 31 de julio para inscribirse en el régimen simple por este año.
Si no se inscribe el 31 de julio, tiene que esperarse al otro año para inscribirse y a partir del 2021 va a ser durante los meses de enero que usted se puede inscribir. Primero. Segundo, si usted se metió voluntariamente, usted también puede salirse cuando quiera, solo que hay una ventana de tiempo. ¿Cuál es esa ventana de tiempo? El mes de enero del año siguiente. En este caso, el mes de enero del año 2021. Si a usted no le gustó el simple, si se aburrió en el simple, puede salirse, no tiene que darnos explicaciones, nos va a hacer mucha falta, pero solamente lo puede hacer en el mes de enero. Y la otra forma es de oficio. Si usted se porta mal, si usted no paga sus impuestos, podemos meterlo de oficio en el régimen simple y darle todos los beneficios. O sea, se porta mal y le vamos a dar beneficios. No voy a ahondar en eso, porque mi interés es que sepamos cómo lo hacemos voluntariamente. Voy a mostrarles un video acá rápidamente de cómo se funciona el root simple, el que miramos ahorita por el código QR. Y este es un video que tomamos en tiempo real. Cuando ustedes entran al root simple con el código QR o a través de nuestra página web, van a entrar a este ambiente. Y lo primero que les va a preguntar es si es persona natural o jurídica. Acá el ejemplo lo vamos a hacer con una persona natural o una persona jurídica. Lo único que usted tiene que hacer para tener la llave de ingreso es darnos un correo electrónico. A ese correo electrónico nosotros le vamos a mandar un código OTP, un código con el que usted va a loguearse en el sistema. Es decir, esa va a ser su llave de entrada. Listo, le da a continuar y llega a diligenciar y va a tener que diligenciar identificación, ubicación, actividades económicas y responsabilidades. Miren lo fácil que es, miren el ambiente tan bonito. Quiero que piensen cómo era el Muisca, cómo es el Muisca para sacar el root. Este es más bonito, más alegre, más dinámico. Listo, pone su identificación. Luego pone su información de contacto. Una de las quejas recurrentes con Muisca normalmente es que era muy difícil poner la dirección. Miren lo fácil que es ahora. Fácil, contactos, diligencia contactos. Luego vamos a diligenciar las actividades económicas y estas son importantes porque nos van a permitir a nosotros poder establecer las responsabilidades que usted tiene o al menos sugerirle las responsabilidades. Mira, ahí estamos poniendo 4 actividades económicas, simplemente con el código STIU los llevamos muy rápidamente. Listo, con esas responsabilidades nosotros le vamos a sugerir las responsabilidades. Y la primera que usted tiene acá es la 47, que es la responsabilidad del régimen simple. En renta va a tener que hacer va a poder tener responsabilidades de renta, aunque ya no usted es responsable, pero acuérdese que tiene retenciones en la fuente a título laboral. Si tiene de consumo, si tiene de otras, si hay unas responsabilidades como aduaneras que son muy complejas, ya tiene que ir a una DIAN. Pero esa es la excepción. Confirma y tenemos la información completada. Y a partir de este momento, cuando usted confirme datos y cuando envíe la información, usted va a poder descargar su root. Si usted se quiere inscribir en una cámara de comercio, lo que va a descargar acá, como en este ejemplo, es un pre-root. Ahí ya lo tiene, lo va a ver en este momento. Ahí lo tiene. ¿Cuánto duró este video? 3 minutos, señores. 3 minutos. En 3 minutos, hoy en día, usted puede sacar su root simple. Cuando usted no tiene root y quiere optar por el simple. Este mecanismo nos sirve cuando usted no quiere optar por el root. Pero digamos que usted ya tiene root. ¿Cómo entonces se mete al régimen simple para lo que tiene plazo hasta el 31 de julio? Recuerde que le estoy diciendo 31 de julio, después no diga el 31 de julio, ay, no funciona el sistema, ¿cómo me meto? Claro, dejó todo para última hora, saturó el sistema. Pero bueno, como ese no es usted, ¿cómo tiene que hacerlo? Es muy sencillo. Lo único que tiene que hacer es entrar a nuestro sistema de información, loguearse con su NID, con su cédula, con su contraseña, y en el dashboard va a encontrar en favoritos algo que se llama optar por el régimen simple. Mírelo. Usted le va a dar clic ahí, va a responder unas preguntas que van a verificar si usted cumple los requisitos
Y de pasarlas, usted lo único que tiene que hacer es firmar el documento, firma el documento y tiene su RUT actualizado. Como tiene su RUT actualizado, usted ya está en el régimen simple. Ahora, si usted quiere hacerlo por otro lado, hágalo también actualizando su RUT manualmente por las vías normales. En ese caso, lo único que tiene que hacer es cambiar la responsabilidad 5, que es la de renta, sacarla y ponerle la responsabilidad 47. No más que la responsabilidad del régimen simple. Nada más tiene que hacer. Miren, estas son cifras importantes y que nos permiten a nosotros mostrarles los efectos del régimen simple. Y decirles que esto no es el monotributo, que era un impuesto, una forma de pagar el impuesto sobre la renta, pero que en todo caso es diferente al régimen simple, porque el régimen simple, como nunca antes en el país, está integrando impuestos municipales y nacionales. El monotributo tuvo 99 inscritos, de los cuales solo 13 pudieron presentar su declaración y de los cuales solo pudimos recaudar 6.600.000 pesos. 6.600.000 pesos. El régimen simple a 31 de marzo llevaba 11.959 inscritos. Al domingo pasado 12.100. Y en el año 2019 recaudó 130.000 millones de pesos aproximadamente. Esto es el régimen simple. Ahora, si usted tiene más inquietudes acerca del régimen simple, quiero mostrarle las herramientas que tenemos disponibles para usted. Primera herramienta, nuestro micrositio del régimen simple, fácil de entrar. Coloque en Google DIAN RST y el primer resultado que le va a arrojar el sistema es nuestro micrositio. Ahí lo tienen. Un momento. Esperen un momentico que tal vez se me cayó mi sistema. Ahí estamos, era por el navegador que tenía. Mírenlo, este es el micrositio. En la página de la DIAN lo encuentran acá donde dice impuestos, régimen simple, acá lo encuentran. Ahora, ¿qué van a encontrar acá? Van a encontrar la presentación del impuesto, los beneficios, quiénes pueden optar, quiénes no, los videos del RUT simple, dependiendo del tipo de persona que sea. Acá van a acceder directamente al RUT simple donde dice inscríbase en el RST, acá para acceder a la firma electrónica, acá para la numeración de factura y acá el paso a paso para optar por el régimen simple. Pero también tienen acá unas herramientas muy valiosas. Una es la presentación que les he hecho, ustedes pueden acceder a ella, tiene otro formato, pero es básicamente la misma. Y tienen un simulador. El simulador es muy importante que ustedes lo puedan utilizar. Acá se me descargó, vamos a ir a descargas de mi computador. Acá lo tengo. Es un Excel con macros y acá lo que usted puede hacer es poder verificar cuánto le va a costar en el año 2020 estar inscrito en el régimen simple. Y acá es donde yo le decía que lo único que usted tiene que hacer es escribir, nada más, porque el simulador o los formularios que tenemos disponibles le van a aceptar, le van a decir cómo es la vuelta, cuánto tiene que pagar. Piensen en estos 4 grupos de actividades, voy a agrandarlo un poquito. En estos 4 grupos de actividades usted va a meter sus ingresos, usted va a decir, bueno, mi grupo es este o este. Si usted tiene dudas de su grupo, lo único que tiene que hacer es entrar acá donde dice consulta qué grupo empresarial pertenece a la actividad económica desarrollada. Y por código SIU le vamos a decir, pensemos en este, grupo número 1, pensemos en otro, voy a buscar acá mis códigos SIU para darles ejemplos. Ah, que yo desarrollo el 4742. Grupo número 2. Ah, el 090, rentista de capital. No está contenido dentro del simple porque el rentista de capital no es del SIU. Entonces, con base en eso, usted puede determinar cuál es su grupo. ¿Determinó cuál es su grupo? Listo, usted dijo, no vendí nada en el grupo número 1, no hice nada en el grupo número 2, en el grupo número 3 no hice nada, o más bien, proyecto no hacer nada porque esto es para proyectar el 2020, pero en el grupo número 4 planeo tener 400 millones de pesos de ingresos en el año. Listo. El sistema le va a preguntar de esos 400 millones cuántos están grabados por el expendio de comidas y bebidas, por el impuesto nacional al consumo. Para podérselo liquidar, usted va a decir 300 millones de pesos. Listo. El sistema automáticamente le va a mostrar la tarifa. Pensemos que usted tenga ingresos también en el grupo número 3.
Si se dan cuenta que hay dos grupos, entonces le dice una tarifa más alta. Luego le da siguiente. Acuérdense que les decía que en la base gravable del simple no hay ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, ni tampoco hay ganancia ocasional. Pensemos que es 0 para este caso. Luego nos va a decir cuánto proyecta usted declarar de ICA en el año 2020. ¿Se acuerdan que al principio les dije que había una transitoriedad? Todos los que se metan en el régimen simple en este año le van a tener que ir a pagar el ICA a todos los municipios, salvo a un 0.1% de municipios del país que ya adoptaron la tarifa: Roldanillo, Salento, Finlandia en el Quindío. Pero Medellín, por ejemplo, sí no la ha adoptado, tiene hasta el 31 de diciembre. Entonces los contribuyentes de Medellín o Bogotá o Cali, Cartagena, las ciudades principales, Barranquillas, que no han adoptado la tarifa y que tienen hasta el 31 de diciembre, el municipio, el contribuyente tiene que ir a decirle, a pagarle al municipio el ICA por este año, pero nosotros después se lo vamos a descontar. ¿Cómo se lo vamos a descontar? Con lo que usted efectivamente pagó. Por eso acá le preguntamos cuánto proyecta declarar y pagar en los municipios. Pongámosle que usted proyecta pagar 4 millones al municipio. Listo. Luego nos vamos con los descuentos. ¿Cuánto planea usted aportar de pensión a sus empleadores? Pensemos que usted tenga un empleado, que en este ejemplo tenga 2 empleados, que se ganen 2 millones de pesos, de manera que pudo haber aportado más o menos 4 millones de pesos al año por pensiones. ¿Y cuánto recibió por medios electrónicos que le permiten descontarse el 0.5%? Pensemos que son 500.000 pesos o 5 millones. El simulador dice, 5 millones es más del 0.5% del total de su base gravable. Usted no puede descontarse tanto. Pensemos que sea 1 millón de pesos. ¿Listo? Usted le da siguiente y el simulador le dice cuánto planea pagar. Mire, usted va a pagar de los 300 millones, 24 millones de pesos, que fue lo que recaudó de consumo, y usted me va a pagar de impuesto simple por 400 millones de pesos, 14 millones de pesos, más el ICA. ¿Quiere saber cómo funciona esto? Aunque usted no lo va a hacer, quiero mostrarle en un archivo en Excel cómo se hace la liquidación del impuesto simple para que se dé cuenta que es muy fácil y muy conveniente. Usted está viendo un Excel en este momento y vamos a hacer el ejercicio. Pensemos que se trata de un contribuyente que tenga ingresos brutos. Vamos a anotar primero todas las variables que necesitamos, que tenga ingresos brutos por 200 millones de pesos. Listo. En VTs, creo que la VT está en 35.607, si no estoy aproximadamente, digamos que ese es el valor, 35.607. Quiere decir que este contribuyente tiene un ingreso de 5.617 VTs. Pensemos que es un contribuyente que es un comerciante, que tiene un empleado. El salario del empleado es de 1 millón de pesos. ¿Verdad? Es decir, por pensión mensual al mes, este señor le tiene que pagar a su empleado el 12% de pensión. Es decir, anual pensión es de 120 por 12, 1.440.000. Pensemos que él recibió por medios electrónicos el 30% del total de sus ingresos. Es decir, tiene un descuento por medios electrónicos de el 0.5% de sus ingresos por medios electrónicos. Él también tiene que pagar ICA en el municipio. Pensemos que el ICA sea el 8 por 1000. O sea, 0.8%. Pensemos que tenga que pagar avisos y tableros por 15% del ICA. Y pensemos que tenga que pagar sobre tasa bomberil, que es, cada municipio lo pone, pero digamos que es el 3% del ICA. Total municipio que él tiene que pagar este contribuyente, sumamos estos 3. ¿Listo? Perfecto. Con base en estas cifras, nosotros ya podemos liquidar el impuesto. ¿Cuál sería la tarifa de este contribuyente? Nos faltó acá, vamos a ponerla acá. Tarifa.
5.617 VTs en el grupo número 2 son 1.8%. Listo. Para liquidar lo que hace el sistema es primero calcular el impuesto bruto. Luego de calculado el impuesto bruto, acá es donde le digo que lo único que tiene que saber es multiplicarlo primero. Entonces multiplica la base gravable por la tarifa. Listo, 3.600.000 es lo que en principio tendría que pagar el contribuyente. Si alguien le dice a usted que no le conviene el simple porque esto es lo que tiene que pagar, por favor cambie de asesor, porque falta todavía. ¿Qué falta? Los descuentos. Para poder hacer los descuentos tenemos que mirar cuánta plata de esos 3.660.000, de esos 3.600.000 es del municipio y cuántas de la nación. Recuerden que acá está integrado el ICA. De manera que de estos 3.600.000 yo tengo que sacar el ingreso del municipio, que son 1.888.000 pesos, según hicimos cuentas. Y a la nación, entonces, ¿cuánto le corresponde? Del 3.600.000, la diferencia. Es sobre los 1.712.000 pesos que yo voy a hacer los descuentos. ¿Cuántos descuentos tiene este contribuyente? Lo que vendió por medios electrónicos, el 0.5%, más las pensiones al año que pagó. 1.740.000 de descuento. ¿Cuánto le va a pagar a la nación al final o cuánto es para la nación al final del día? 1.712.000 menos 1.740.000, 28.000 pesos. Como no, menos 28.000. Como no genera saldos a favor, para la nación va 0 pollitos. ¿Cuánto paga el contribuyente realmente? Paga lo que va para la nación, que en este caso es 0, más lo que va para el municipio. 1.888.000. Si nosotros lo vemos en tasa efectiva de tributación, tenemos que este contribuyente para este ejercicio pagó por tasa efectiva de tributación, teniendo en cuenta renta, ICA, avisos y tableros y sobretasa bomberil, esta cifra, señores, 0.9%. Si se dan cuenta que ya no hablamos, la tarifa arrancó en el 1.8%, pero por virtud de los descuentos llegó al 0.9%. Ahora, hagamos otro ejercicio, porque tal vez usted está un poco escéptico. Pensemos que este no tiene 200 millones, sino 400 millones de pesos. Tiene 11.234 VTs. 11.234 VTs en el grupo número 2 ya no es 1.8%, sino es creo que el 2.2%, voy a verificar acá, no me la sé todavía, 2.2%. El mismo empleado, el mismo salario, la misma pensión, los descuentos por medios electrónicos suben un poco más, sigue siendo el 30%, pero son 600.000 pesos de descuento. El ICA sube un poco más, miren, 3.776.000. Vamos a mirar, el impuesto bruto en este caso sería 8.800.000. Estos 8.800.000 los dividimos entre la nación y el municipio. ¿Cuánto le corresponde al municipio? 3.776.000. ¿Cuánto le queda a la nación? 5.024.000. ¿Cuántos son los descuentos? 2 millones. ¿Cuánto es para la nación al final del día? 5.024.000 menos 2.040.000. Es decir, el contribuyente al final va a pagar 6.760.000, una tasa efectiva de tributación del 1.7%, bajándola desde el 2.2%. Pero es que acá es donde empieza la herramienta para formalizar. Si se dan cuenta, este contribuyente todavía tiene 2.984.000 para poder descontarse de más. Es decir, él puede decir, ok, yo realmente con 400 millones de pesos un empleado es como raro, ¿no? Yo realmente tengo 3 empleados a los que le pago cada uno 1 millón de pesos. Es decir, mis salarios en el mes son 3 millones de pesos. Y pago de pensión al mes 360.000 y pago pensión anual de 4.340.000. Es decir, ya no estamos hablando de un descuento como el que veíamos antes, sino de un descuento mayor de 4.920.000 que se pueden descontar a la nación. ¿Cuánto le va a pagar a la nación al final este contribuyente? 104.000 pesos. En total, más lo del municipio, más lo de la nación, paga 3.880.000 pesos, que corresponde al 1%, señores, 1%, y ya no al 2.2%, ¿solo por qué?
por formalizar empleados. Y este personaje todavía tiene 104.000 pesos para descontarse. Él puede decir, ok, ya no voy a vender el 30% por medios electrónicos, voy a vender el 50%. Ay, perdón, me quedó algo cabal. Es decir, ya tengo 1.000.000 de pesos de descuento más. Miren, ya estamos viendo cómo hay un saldo negativo para la nación. Como no da saldos a favor, le pongo 0 pesos. Y él va a pagar el 0.9% y ya no el 2.2%, con el manejo de descuentos. Pero quiero mostrarles otro ejemplo. Pensemos que este no es un comerciante. Pensemos que este es un ganadero. Pensemos que es un agricultor. Pensemos que es alguien que desarrolla una actividad que está exenta del ICA. Mismos ingresos, misma OET, misma tarifa, mismos empleados, mismo salario, misma pensión, mismos medios electrónicos. ¿Qué cambia? Como él no es responsable del ICA, como está exento de ICA, ¿cuánto va a pagar de ICA? 0. ¿Cuánto va para el municipio? 0. El impuesto bruto, 8.800.000. ¿Cuánto va para la nación? Todo, porque el municipio no va a recibir porque no está grabado con ICA. ¿Cuánto tenemos en descuentos? 5.320.000, que son las pensiones y los medios electrónicos. 5.320.000. ¿Cuánto va a pagar este contribuyente? 8.820.000 menos 5.320.000, 3.480.000. Pero si usted se da cuenta, como todavía la nación tiene plata, mire, puede tener más descuentos. Él puede decir, voy a formalizar 2 empleados más que están informales. 5. Baja, mire, tiene todavía para descontarse. Puede decir, voy a recibir más por medios electrónicos. 80%. ¿Cuánto paga este contribuyente de impuestos? 0%. Solo formalizando empleados. La ley de financiamiento, o la ley de crecimiento, perdónenme, le está haciendo la planeación financiera al contribuyente. 0 pesos formalizando empleados, solo formalizando empleados. Muchas personas me pueden preguntar, ¿me meto al régimen simple? Yo quisiera decirles, sí, métase ya. Métase ya. Pero eso sería una respuesta no profesional de mi parte. Porque cada uno tiene que hacer sus cuentas. Para eso les estamos dando estas herramientas como el simulador. ¿Qué es importante? Hay algunos que probablemente no les funcione el régimen simple, pero esto no son respuestas absolutas. Puede ser, por ejemplo, que usted tenga ingresos muy altos. A los rangos entre 30.000 y 80.000 VTs probablemente no les funcione, pero eso no es una respuesta absoluta, porque si la persona tiene una utilidad que supera con creces, en esos casos, la tarifa, que la máxima es el 14 para el grupo 3, le puede servir. Acuérdense que hay otros beneficios, no retenciones en la fuente, por ejemplo. Tampoco le puede servir a quien tenga utilidades muy poquitas, muy pequeñas, pero eso tampoco es una respuesta absoluta, porque esa persona puede tener costos asociados a mano de obra de forma importante, y si es así, en ese caso, de pronto va a tener muchos descuentos por pensiones. Esto es lo que yo tenía para mi exposición del régimen simple. Tenemos todavía un buen tiempo para responder a preguntas, y vamos a empezar a responder a las preguntas que nos han hecho en la publicación. A partir de este momento tenemos un buen número de preguntas, y vamos a empezar a leerlas. Espero ser claro con ellas. Primera, Estela Tavares nos pregunta, ¿los que están en el régimen simple de tributación deben enviar a la DIAN el formato 2516 si sus ingresos fueron superiores a 45.000 VT? Estela, me corchas, no sé cuál es el formato 2516, te pido que me lo escribas nuevamente para buscarlo. No, mi memoria no me da para saberme todos los números de los formatos, pero para poder contestar a tu pregunta agradezco ser más específica. Vamos con la siguiente pregunta. Petronila pregunta, si tengo una empresa SaaS con un único dueño y además soy empleado de esa SaaS, ¿mi empresa puede pertenecer al simple? La respuesta es sí, y quiero volver a mi tablero en este momento. Quiero volver a mi tablero en este momento. Este era el ejemplo que les ponía Petronila. La interpretación de la norma estableció, o una interpretación de la norma dijo, todas las sociedades que tengan un accionista que estén empleados, en este caso, que este estuviera empleado con esta, por ese solo hecho, no puede optar por el régimen simple. Eso es absurdo, porque la mayoría de esas, por ejemplo, empresas unipersonales, para manejo de seguridad social y todo, pues emplean a su accionista, que también desarrolla actividades.
¿Cómo los íbamos a sacar? De manera que la DIAN interpretó que esa era una norma antiabuso y por tanto determinó que sí podían pertenecer en ese caso al régimen simple. Sigamos con más preguntas. Buena pregunta. Anónimo dice, si la empresa se acogió al régimen simple a partir del 2 de abril del 2020, ¿qué sucede con la retención en la fuente del mes de marzo? ¿Se presentaría o se pagaría normal? Por otro lado, ¿se sigue haciendo retención de industria y comercio si esta se presentaría y pagaría al municipio correspondiente? Las retenciones en la fuente que le efectuaron a la empresa, tanto de renta como que de ICA, ¿se debe solicitar al cliente que la reintegre? Bueno, esto me permite hacer unas aclaraciones muy importantes. Número uno, si usted opta por el régimen simple en este año, por ejemplo, ahorita en el mes de mayo, voy a hacer esto con un Excel que me parece mucho más fácil de explicar esta pregunta y va a dar mucha claridad. Vuelvo a mi formato en Excel. Pensemos en este formato en Excel, pensemos que este es el año 2020, pensemos que este es el bimestre enero-febrero, este marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre. ¿Listo? Entonces pensemos que el contribuyente va a entrar el 30 de junio al régimen simple, RST 30 de junio. Primera pregunta que quiero resolver con este cuadrito. ¿Qué pasa con las retenciones que le hicieron al contribuyente de renta y de ICA en este lapso de enero a abril? La respuesta es la siguiente. Usted va a utilizar esas retenciones en la renta para los anticipos. ¿Cómo así que los anticipos? Se estará preguntando. Si usted entra el 30 de junio, la ley dice que usted entra para el régimen simple durante todo el año 2020. De manera que usted tiene que presentarme el anticipo de enero, febrero, de marzo, abril y de mayo, junio, cuando entre. Tiene que ponerse al día en esos anticipos. Normalmente, ¿qué presenta usted en unos anticipos? Normalmente, ¿qué presenta en los anticipos? Presenta el simple, que era como renta, presenta IVA, presenta consumo. Eso es lo que presenta en el anticipo. Pero pensemos que como usted entró en el mes de junio, usted ya, si piensa que es un ICA bimestral, un responsable de ICA bimestral, voy a correr esto para acá para que me dé el espacio, usted ya tuvo que haber presentado de enero a febrero su IVA acá. Y también su consumo. De marzo y abril usted ya presentó su IVA y presentó su consumo. De manera que como usted ya los presentó, usted no tiene que volver a presentar el IVA cuando presente el anticipo enero-febrero. No me presente nada de IVA porque usted ya lo presentó. No me presente nada de consumo porque usted ya lo presentó. Deje eso en blanco. Usted ya lo presentó. En marzo-abril, no me presente nada de IVA en el formulario del simple ni de consumo. En mayo-junio. En mayo-junio es otra cosa porque usted no ha presentado ninguna declaración de mayo-junio. Entonces, en este caso, lo que usted tiene que hacer es no presente más declaraciones en los formularios de IVA y consumo en el 300 a partir de mayo y junio, sino me la trae al del régimen simple. Y en el de mayo-junio sí me va a presentar IVA y consumo del régimen simple. Estas retenciones que le hicieron a usted acá, me las va a hacer valer para descontarla del impuesto simple de estos 3 trimestres, de estos bimestres, perdón, de estos 3 bimestres. De manera que ahí está la respuesta. Ahora, ¿qué hago si están en el simple y me siguen haciendo retenciones en la fuente indebidamente? El decreto 1625 del 2016 tiene una norma que dice que usted debe reclamarle esas retenciones a las personas que se las hizo indebidamente. No se las puede traer a la DIAN. Es importante que si usted tenía que presentar el IVA acá, que le estoy mostrando, y no lo presentó, tiene que presentarlo en ese formulario 300 con las sanciones y con los intereses. No vamos a aceptar que lo traiga acá. Yo les dije también que tenían que presentar una declaración anual de simple después y una declaración anual de IVA. En esa declaración anual de simple, pues van a meter todo el año y en la declaración anual del IVA
van a meter todo el año y allí se van a descontar lo que anticiparon, por ejemplo, de IVA acá en mayo-junio, pero también lo que pagaron en el año en el formato 300. Creo que eso responde a la pregunta que nos hace nuestro amigo anónimo, por lo tanto voy a seguir adelante. La siguiente pregunta ya lo contesté, vamos a ir leyendo, denme un segundo, voy a omitir las que ya he respondido. Paola pregunta, ¿la obligación de cobrar IVA para peluquerías es independientemente del tamaño de la misma? Sí, Paola. El único requisito que tú tienes que cumplir para ser no responsable del IVA es realizar únicamente esa actividad y estar inscrita en el régimen simple. Puedes vender 2.500 millones de pesos y no vas a ser responsable del IVA. ¿Por qué esa gabela? Porque resulta que en el régimen simple, ¿por qué esa gabela para tiendas y para peluquerías? Porque son el sector más informal. Entonces les estamos quitando barreras para que se formalicen. Vamos a seguir leyendo. Paola, ¿este sistema es para personas jurídicas, personas naturales? Sí, con establecimientos o sin establecimiento, pero tienen que cumplir los requisitos que les mencioné. Y dice, ¿puede ser un empleado? No. Si eres un empleado, así recibas solo 10 pesos y 500 pesos por una actividad comercial, pero 10 pesos como empleado, no puedes optar por el régimen simple. Federico, es una pregunta que me permite dar claridad a un tema muy importante. Dice Federico, si estoy en régimen simplificado, ¿cómo me paso para el régimen simple y qué requisitos tengo? Federico, hombre, el régimen simplificado es diferente al régimen simple. El régimen simplificado ya no existe, de hecho, y hacía referencia al IVA, a la responsabilidad del IVA. Y recuerde que el IVA, usted puede estar en el simple siendo responsable o no responsable del IVA, como se llaman ahorita. Ya no hay régimen común y régimen simplificado, sino responsable y no responsable del IVA. Entonces, la respuesta para usted sí, pues si a usted le conviene el régimen simple y cumple con los requisitos, pásese, que es independiente de si usted es responsable o no responsable del IVA. Desafortunadamente, muchas personas han confundido este tema porque hablamos de régimen simplificado y régimen simple. Son dos cosas completamente diferentes. El nombre se parece, pero son completamente diferentes. Anónimo pregunta, si mi retención en la fuente y autorrenta son mayores a mi impuesto simple después de junio, ese saldo a favor, ¿qué pasa? Súper bien. Si usted tiene un saldo a favor porque tiene mayores retenciones, usted va a poder utilizar ese saldito que le va quedando para los siguientes anticipos de declaración bimestral en el mismo año. En el mismo año. Usted no puede llevar un saldo a favor de un bimestre al otro cuando son de diferentes años. Pero cuando usted hace la declaración anual consolidada, y le queda un saldo a favor, usted ya puede empezarlo a llevar al otro año. Solamente cuando tenga el saldo a favor en una declaración, puede llevarlo de año a año. Seguimos leyendo. He visto preguntas de factura electrónica, ya creo que tuvieron una charla al respecto, quiero pasarlas. Paola pregunta, ¿es decir que el incentivo de bancarización involucra todo el ingreso que se recibe por ingresos por Internet a través de diferentes pasarelas de pago? Prácticamente sí, Paola, pero quiero recordarte cuáles son los requisitos. Número uno, que sea a través de un medio electrónico que está definido como cualquier mecanismo presencial o no presencial mediante el cual se extingue una obligación por un mensaje de datos. De manera que, bueno, y es importante también que eso lo pueda certificar o se haga a través con la intermediación de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera. Es decir, no cualquier actividad, pero la mayoría son datáfonos, son pasarelas de pago que pasan por una entidad financiera. Número dos, también es muy importante que sepas que no es todo el ingreso que recibas. Pensemos que tú tengas una cuenta bancaria y por ahí recibes todo lo que vendes como en una peluquería, por ejemplo. Entonces tienes ingresos por la peluquería de 6 millones de pesos. Esos 6 millones de pesos te vamos a descontar el 0.5%. Pero piensa que además recibiste 15 millones de pesos que te mandó tu mamá como regalo de Navidad. No vas a traer esos 15 millones para descontarlos en el simple, porque lo único que puedes descontar en el simple son los ingresos que tengan y que estén relacionados con tu ingreso. ¿Listo?
Seguimos con otros contribuyentes, perdóname acá. Rafael Yepes. ¿La asesoría en seguros se entiende incluida en la asesoría financiera o es una actividad sujeta para optar por el régimen simple? Sobre esto no hay ningún pronunciamiento oficial de la DIAN. En lo personal creo que no es una actividad financiera, de asesoría financiera. La actividad de seguros es completamente diferente. Otra cosa es que la vigila también la superintendencia financiera, pero por sí no es una actividad financiera. Yo creería que sí puede optar por el régimen simple. Un ganadero que está al día en su declaración de renta y ya va a inscribirse en el régimen simple y ya va a inscribirse en el régimen simple para ser obligado a facturar puede acogerse al régimen simple. Bienvenido, ganadero. Creemos que la ganadería es uno de los sectores más beneficiados del régimen simple. Seguimos. Pregunta, ¿en el RST puede estar una persona natural con un establecimiento de comercio? Sí. Si cumple con los demás requisitos, bienvenida. Milena pregunta, ¿cómo verifico que el municipio donde estoy desarrollando mi actividad ya está en el régimen simple para que mis clientes no me practiquen retención en el ICA? Miren, Milena, esto es una interpretación que han hecho algunos municipios con la que en la DIAN no estamos de acuerdo. Los municipios han establecido, o más bien la ley les ha establecido a los municipios que tienen hasta el 31 de diciembre para adoptar el régimen simple de tributación. Desde ese punto de vista, durante el año 2020 los contribuyentes tienen que ir a los municipios a pagar el régimen simple. A pagar el ICA, perdón, a pagar el ICA. Pero yo creo que no les pueden seguir haciendo retenciones en la fuente, porque la ley es clara al respecto. Si tú estás en el régimen simple, no tienes retenciones en la fuente. ¿Qué han dicho algunos municipios? No todos. Algunos municipios han dicho, no, como yo no he adoptado el régimen simple, pues no le hago retenciones en la fuente. Es que el régimen simple no depende de los municipios, no depende de la voluntariedad de los municipios. Creo que esa práctica no es correcta por parte de los municipios. Pregunta, soy inmobiliaria. En el 2018 tuve pérdidas por 12 millones. En este momento estoy tratando de ponerme al día con los impuestos. Por ello pregunto, ¿puedo pasar por el régimen simple? Nosotros creemos que la actividad de las inmobiliarias son de las que están excluidas del régimen simple, porque se trata de una intermediación en la venta de activos, por ejemplo. Entonces, creemos que las inmobiliarias no pueden estar en el régimen simple. Seguimos, estoy omitiendo preguntas que ya respondimos. ¿En qué grupo estaría el ganadero que debe facturar para cobrar? Grupo número 2, ganaderos. Grupo número 2 están ustedes. Es decir, tarifas desde el 1.8%. Anónimo pregunta acá una pregunta que me gusta contestar. Los intervalos del límite inferior y superior son los mismos. Ejemplo, 6.000 VTs es el fin del primer intervalo, pero también el inicio del segundo. Entonces, ¿dónde ubico los ingresos? Ya que es viable ambos. No, te equivocas. Voy a mostrar acá la ley, a ver si la pueden ver. Las tarifas hablan de tarifas igual o superior, y en la máxima habla de inferior. Entonces, ahí lo que están viendo, igual o superior a 0, inferior a 1000, igual o superior a 1000, inferior a 2500. De manera que en este caso, 999.99 está en el primer rango, 1000 está en el segundo rango. Vamos a ver. Felipe, esa interpretación en pro del contribuyente sobre qué tarifa aplicar cuando se ejercen dos actividades se encuentra en un concepto de la DIAN. No está en un concepto de la DIAN, está en el formulario y el formulario es prescrito por una resolución del director. De manera que ahí la tienen. Anónimo pregunta, una pregunta. ¿El IVA se paga neto o también se le descuentan los IVA de las compras y gastos? Acuérdense que el régimen simple para el IVA es un mecanismo de pago. De manera que ustedes liquidan el IVA idéntico como lo vienen liquidando y no tienen pérdida. Solo que lo pagan a través del formulario del régimen simple. Eliana Molina, pregunta muy importante. Si una empresa en el RST en un bimestre no tiene operaciones, ¿se debe presentar el 2593 en cero? Sí, la ley lo dejó establecido. Pero la ventaja es que si tienes cero ingreso, el impuesto es cero. No va a jugar el patrimonio como funciona en renta. Y acá es importante esto para tiempos de COVID. Muchas empresas
en este momento que pueden tener grandes patrimonios perdieron el ingreso. Métanse al simple, declaren ingreso cero, paguen cero y no se preocupen por el patrimonio. Seguimos. Violeta Franco. En una conferencia anterior el expositor mostró unas tasas de tributación completamente diferentes. ¿Ha habido algún cambio? Violeta, el único cambio que hubo fue en el grupo número 3, no más. Y fue un cambio que trajo la ley 2010 que subió un poquito las tarifas porque los gremios, los académicos, no la DIAN, no el ministerio, pidieron incrementar porque creían que esas tarifas eran injustas. Incrementó un puntico, pero no sé quién pudo haber dado tasas de tributación completamente diferentes porque no las hay. Puedes verificar el artículo 908 del Estatuto Tributario. ¿Por qué hay tantos tributaristas enemigos del régimen simple? No lo sabemos, pues sí sabemos, es lamentable. Creemos que es porque creen que se les va a acabar el trabajo. Y nosotros no creemos que eso sea así, nosotros creemos que son aliados nuestros y nosotros creemos que por el contrario se les va a simplificar el trabajo. Nosotros hemos visto, de hecho, tributaristas, contadores, que han aumentado sus clientes porque tienen un trabajo mucho más fácil, que han cobrado primas de éxito, lo cual está bien, porque se han disminuido impuestos a sus clientes. Cada cual verá cómo afronta los cambios. Vamos a ver. Si la persona tiene un negocio propio que genere, por ejemplo, 6.000 VTs, pero al mismo tiempo es empleado en otra empresa, ¿puede optar por el simple? No, solo por el hecho de ser empleado en otro lado, no puede estar en el simple. ¿Cómo funciona el pago del impuesto de industria y comercio? Es decir, ¿se sigue pagando mensual o se descuenta al final del año? Se sigue pagando por este año, salvo en los municipios que el año pasado adoptaron el simple, que son muy, muy poquitos. En este momento tenemos a Salento, a Finlandia, a unos de La Guajira, ninguno de Antioquia, ninguno de Cundinamarca, ningún grande. ¿Cómo lo van a saber ustedes? Cuando vengan a diligenciar el formulario 2593 e incluyan el municipio donde tuvieron ingresos, si el municipio ya nos dio la tarifa, les vamos a desplegar en el formulario la posibilidad de que liquide su ICA. En ese caso no tiene que ir al municipio a pagarlo, en el caso de Roldanillo en el Valle, por ejemplo. Si no le desplegamos esa liquidación, usted tiene que irlo a pagar a su municipio y se lo vamos a descontar al final del año, solo por este año. A ver. Insisto en esta pregunta y me gusta insistir porque debe ser clarísimo. Solo el grupo número 1 sería no responsable del IVA, los demás grupos serían responsables y deberían pagar los respectivos anticipos. Respuesta, sí, solo grupo número 1 sería no responsable del IVA independientemente de sus ingresos, siempre que solo realice esa actividad. Grupo número 2, grupo número 3 y grupo número 4 puede ser responsable del IVA o puede ser no responsable del IVA si es una persona natural que cumple con los requisitos del artículo 437 rayado del Estatuto Tributario, caso en el cual no sería responsable del IVA. Pero eso ya va a depender del cumplimiento y de sus ingresos. Rafael Yepes está perdido, dice, el impuesto bajo el régimen simple no incluye ya los impuestos municipales, dice Rafael. Rafael, los incluye, solamente que como los municipios, y esto es para respetar la autonomía de los municipios, tienen que adoptar una tarifa para saber nosotros de esa plata cuánto le pasamos, este año hay un periodo de transición. A partir del 1 de enero del 2021, todos los municipios recaudarán el ICA de los del régimen simple a través de nosotros. En este año hay un periodo de transición y sigue incluyendo el ICA. En este año también, solo que usted tiene que irlo a pagar al municipio y luego se lo descontamos. De esa manera lo incluye. Un segundo. Santiago dice, una pregunta particular en mi caso, todos los pagos fueron por vía de transferencia, ¿esto aplica como pago promedio electrónico? No, Santiago, no es los pagos que el contribuyente haga, que saque su plata, no, es los pagos que reciba por medios electrónicos. La plata que reciba de sus clientes, la que le permite descontarse. Octavio Vargas dice, tengo una empresa de consultoría en ingeniería, migramos al régimen simple desde septiembre del año pasado, pero tengo problemas con algunos clientes que siguen aplicando retenciones en la fuente de ICA y se niegan a pagarlas, hacen caso omiso a la norma. ¿Cómo educar a otros regímenes, para que respeten y apliquen la norma? Nosotros estamos haciendo campañas por todo lado, pero usted debería ponerse muy firme
enviar una comunicación muy firme con base en el decreto 1625 para que le devuelvan esa plata. Vamos a seguir. Muy buenos días, soy un profesional y si me inscribo en el régimen simple, ¿puedo facturar electrónicamente? Debes facturar electrónicamente si te lo piden tus clientes. Debes tener el mecanismo para facturar electrónicamente, como lo expliqué durante la exposición. Ah, gracias, Estela. El formato 2516 es un formato de conciliación fiscal, nos dice Estela, que fue la primera pregunta que leímos. Ese formato de conciliación fiscal, Estela, si tú te das cuenta, es una norma de renta. Y al ser una norma de renta, si tú lees, los responsables del impuesto sobre la renta deberán hacer la conciliación fiscal. Como es un impuesto, un formato sobre de los contribuyentes de renta, los del simple no deben diligenciarlo. No deben diligenciarlo. Bernardo dice, ¿las prestaciones sociales se perderían como deducción en el régimen simple? La respuesta es depende. Veamos por qué. Si usted es una persona natural que paga su propia seguridad social, paga pensión, salud, ARL, usted no se puede descontar esa pensión, como mostramos en el ejercicio, porque esa pensión solo se puede descontar cuando es de mis empleados. Pero si soy una persona natural que pago mi propia pensión, ese pago que haga que es, de acuerdo con el estatuto tributario, un ingreso no constitutivo de renta. Acuérdense que les dije que los ingresos no constitutivos de renta no hacían parte de la base gravable del simple, de manera que eso que usted como persona natural pagó por pensión, por salud, por ARL, quítelo de su base gravable. Sigamos. Buen día. ¿Para una persona jurídica poder acceder al régimen simple, todos sus socios deben ser personas naturales? Sí, eso es lo que dice el artículo 905, que les voy a leer en este momento. Dice artículo 906, perdón. Ah, no, perdón. Artículo 905, numeral 1. Pueden acceder al régimen simple quienes sean personas naturales que desarrollen empresa o una persona jurídica en la que sus socios, partícipes o accionistas sean personas naturales, nacionales o extranjeras, pero residentes en Colombia. Seguimos. Claudia dice que produce y vende camisetas y pijamas y soy SAS. ¿Puedo estar en el régimen simple? Claudia, bienvenida. Haz cuentas para ver si te conviene. Seguramente te conviene. Seguimos. Gracias, esta pregunta me gusta. Dice Claudia, yo quiero legalizar mi negocio, pero mis ingresos no superan 20 millones anuales. ¿Me conviene registrarme en el régimen simple? Esto hace parte de la conveniencia del régimen simple. Nosotros creemos que muy difícilmente a una persona que no sea responsable de renta, es decir, que sus ingresos, sus patrimonios, sus movimientos no superen 50 millones de pesos, el régimen simple no les conviene. Hagan cuentas. Ahora, Claudia dice, quiero legalizarme, pero mis ingresos no superan 20 millones. Claudia, es muy fácil para ti legalizarte. ¿Por qué? Porque por 20 millones de pesos, si no tienes patrimonio, tampoco que supere ese valor, no eres responsable de renta. Si eres persona natural, puedes ser no responsable de IVA. Tienes que cumplir algunas obligaciones formales, pero es muy fácil para que te legalices. Pide asesoría en la DIAN, te vamos a ayudar. Anónimo dice, ¿la renta líquida en venta de activos aplica para el simple, sí o no? No, no aplica. La renta líquida es una norma derivada del impuesto sobre la renta. Y dice Anónimo, ¡ojo! ¡Ojo no! Dice, ¡ojo no! La ganancia ocasional y además se genera una renta por recuperación de deducciones. ¿Aplica? Ok. ¿Qué dice la ley? A pesar de que el contribuyente del simple no es contribuyente de renta, la ley sí dejó muy claro que si tiene ingresos por ganancia ocasional, que es un complementario del impuesto sobre la renta, tiene que pagar el impuesto. ¿Qué hace en este caso?
Si hay ingresos por ganancia ocasional, no los presenta en las declaraciones bimestrales, lo presenta en la declaración anual del régimen simple. Y en esa declaración anual del régimen simple puede poner todos los descontables costos que tiene que hacer o que normalmente descuenta para la ganancia ocasional, porque es un impuesto que se integra, es decir, se integra con sus mismas normas de determinación y liquidación. Sara dice, ¿podemos tener acceso al video? Sí, la Cámara de Comercio nos ha informado que lo va a dejar en su biblioteca. En el chat que está publicado ya está el link. Seguimos. A ver, ¿qué pasó con los teléfonos? ¿Qué pasa con la tarifa del negocio que pertenece al segundo nicho del RST, contratistas de obra que no factura las 6.000 VTs al año? Pues fácil, liquidas el mismo porcentaje que sería el 1.8% por lo que factures. La tarifa va de 0 a 6.000, pero no necesariamente tienes que vender 6.000 para facturar. Si vendes 1.000, le aplicas 1.000 por 1.8%. Yolanda dice, si la empresa tiene obligaciones con la DIAN y está en proceso de compensación de saldos a renta, ¿puede acogerse al régimen simple? Mientras tengas tus obligaciones al día, puedes estar. Mientras tengas un acuerdo de pago, puedes estar en el régimen simple. Seguimos. Violeta Franco dice, con respecto a la pregunta de Petronila, entiendo que el accionista quien gana salario en una SAS no puede contratar servicios con la empresa. Sí puede contratar servicios con la empresa, no hay ningún lío. Lo que no puede es que ese accionista sea empleado de un tercero para defraudar al simple. Maribel, hola, dices, una empresa de servicios de mantenimiento de equipos que tiene ingresos de 42.000 VTs, ¿le favorece pertenecer al régimen simple? No sé. La pregunta no te la puedo responder, Maribel. Creo que fui muy claro en señalar que cada cual debe hacer sus operaciones. Probablemente te puede funcionar si tienes un buen nivel de ingresos. Si estamos hablando de mantenimiento de equipo, seguramente no tienes muchos costos, seguramente te puede servir. Si tienes mano de obra, seguramente si tienes mantenimiento, tienes técnicos contratados, pagas mucha pensión, te puede servir. Pero haz tus cuentas, creo que te dejamos las herramientas para hacerlo. Seguimos, vamos a ver. ¿Qué pasa cuando tengo un IVA con saldo a favor, pero no lo arrastré en los anticipos bimestrales, solo en el formato anual? ¿Me puedo solicitar devolución de ese IVA? Claro, la tienen en una declaración, puedes solicitarlo. Y a partir del año 2020, vamos a permitir que arrastren saldos a favor de la última declaración en los anticipos. Y eso es muy conveniente para los contribuyentes. Y me permite para afirmar la siguiente pregunta. Me dice Anónimo, afirmó en la presentación que es un régimen atractivo para esta época de liquidez, de ser de liquidez. ¿Qué pasa con los saldos a favor en IVA? Si en los recibos bimestrales no me deja descontar, antes sería contraproducente. Tiene razón, el año pasado no los dejaba, pero el formulario 2593 que estamos por prescribir para la semana entrante va a permitir descontar esos saldos a favor, lo cual haría beneficioso para usted el régimen simple en ese caso. ¿Cómo sería la declaración de renta en el simple? No hay declaración de renta. Si usted optó el año pasado por el simple, este año no presenta declaración de renta. Si optó este año, el otro año no presenta declaración de renta. Si optó este año y el año pasado estaba en renta, tiene que presentar la declaración del año pasado, por supuesto. Si ya tengo RUT y soy de régimen simplificado, ¿tengo que actualizar? Tiene que actualizar, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y además no soy retenedora de IVA, las retenciones en IVA siguen funcionando tal cual como vienen funcionando, no hay ningún cambio. Seguimos. Bernardo dice, sería bueno obtener ejemplos en el Excel. Tenemos un ejemplo en la presentación que tienen en la página web. Y en el simulador puede hacer todos los ejemplos que quiera. Anónimo dice, los dividendos que generan los responsables del simple a no aplicar el artículo 48 y 49 del Estatuto Tributario salen como no grabados. Es una interesante pregunta, ya había sido resuelta por un decreto del 27 de diciembre que fue expedido con base en la ley 1943 y que decía que, teniendo en cuenta que todos los ingresos del régimen simple estaban grabados porque son ingresos brutos grabados, pues las utilidades salían como no grabadas, como no grabadas, porque ya estaban grabados los otros ingresos.
De manera, ese decreto tuvo decaimientos, seguramente va a replicarse nuevamente y esa va a ser la respuesta. O sea, ese es un beneficio para los del régimen simple. No voy a responder preguntas que no tienen que ver con el tema tampoco. Buenos días, tengo un contrato laboral con una empresa X. Creé una SAS hace 5 años y le vendo productos a la empresa con la cual tengo un contrato laboral. Según el concepto no puedo pertenecer, no entiendo muy bien la pregunta. Tengo un contrato laboral con una empresa X. Creo una SAS hace 5 años y le vendo productos a la empresa con la cual tengo contrato laboral. Ok, buena pregunta, no puede pertenecer al régimen simple. Este es un ejemplo claro. No podría pertenecer al régimen simple. Si los dos empleados que tengo son de medio tiempo, igual me descuentan lo de pensión y en tal caso me puedo incluir como empleada también. Le descontamos lo que pague de pensión, siempre y cuando se lo pague a empleados que estén relacionados con la empresa que desarrolla. No le vamos a aceptar la pensión que le paga la señora que le ayuda en la casa. Pero si a esos dos empleados que trabajan medio tiempo, si les paga pensión, descuéntelos. Y si usted se puede incluir como empleada también, claro, si estamos hablando de una persona jurídica, usted puede ser empleada de su persona jurídica. Así si usted es accionista y eso que le paguen a usted por pensión a esa empresa, se lo puede descontar. Ah, pero si usted es persona natural y paga su pensión, no se lo descuenta. Se lo descuenta la base gravable, pero no se lo descuenta de lo que estamos hablando. Sigamos. Listo. Harry pregunta por la declaración de IVA, lo expliqué en mi cuadrito de Excel. ¿Una constructora puede optar por el régimen simple? Sí, hay que ver la conveniencia, ¿no? Porque hay algunas constructoras que cobran por AIU y sobre eso declaran renta. Hay que ver si les funciona el régimen simple porque la declaración del régimen simple sería sobre todo el ingreso y no sobre solo el AIU. Verifiquen, pero pueden optar por el régimen simple. ¿La retención del 2019 de renta puede suplirse entrando al régimen simple? No, señores. Si usted terminó el 31 de diciembre como responsable de renta, tiene que presentar su declaración. Luz dice, me quedó la duda con lo del régimen simple. Con lo de industria y comercio del municipio de Medellín, ¿no hay cruce con el régimen simple? Sí hay cruce. ¿Qué pasa? Tú vas y pagas, te metes al simple, presentas tus anticipos en el simple, pero el ICA lo vas y lo pagas a Medellín. Cuando lo pagues a Medellín y lo declaras en Medellín y vengas y nos presentes a nosotros la declaración anual del simple de este año, te vamos a descontar todo lo que pagaste en Medellín. Esta pregunta es muy buena. Si la persona es pensionada pero tiene un negocio de ganadería y recibe honorarios de revisoría, ¿puede pertenecer al régimen simple? Sí, puede pertenecer al régimen simple, no hay una limitación para pensionados. Lo que pasa es que todos los ingresos tendría que meterlos en el régimen simple, incluso los de pensión. Y ustedes saben que los ingresos de pensión tienen algunas gabelas que son favorables. Ahí hay que hacer cuentas si conviene o no conviene, pero si le conviene, bienvenido al régimen simple. Buenos días, si traigo un saldo a favor en renta del año pasado y me paso al régimen simple, ¿puedes contarme ese saldo a favor? No, no puedes contárselo. Lamentablemente el estatuto tributario establece que no se puede compensar o imputar más bien saldos a favor de diferentes impuestos. Este es el caso. ¿Qué sí puede traer para la declaración del simple del año 2019, por ejemplo, se puede traer el anticipo que hizo para el 2019 de renta? Los anticipos sí los vamos a permitir en las declaraciones. A ver, conciliación. Pues bueno, creo que tenemos ya respondido a todas las preguntas. Con esto he terminado mi exposición. Yo les agradezco mucho su intervención y les doy paso a la Cámara de Comercio. Muchas gracias de verdad. Bueno, queremos agradecer al doctor Julio por su exposición. Muchísimas gracias. También a todos los asistentes que se conectaron
durante este tiempo. Esperamos que, y muy seguramente, haya quedado muy claro el tema luego de, además, responder todas estas inquietudes. Gracias, doctor. Y bueno, queremos aprovechar por último para invitarlos a que sigan pendientes de la programación de la Cámara de Comercio en la página web y también en sus redes sociales, especialmente una invitación para esta tarde, el evento sobre gestión de contratos de arrendamientos y propiedades horizontales durante el estado de emergencia. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde.